Bueno, a ver, estamos, la luz, hay que tener mucho cuidado con la luz. ¿Estamos bien? Los anteojos. Ya voy, no se vayan. Estamos. Namore. Bien. Cosas importantes. Hay que suscribirse a este canal. Es importante porque en la medida que yo vaya alcanzando las 1000 suscripciones, puedo empezar a hacer que esto funcione como un proyecto sustentable. Depende de vos. No, bueno, ese es el punto. Te podés suscribir al canal, podés poner un me gusta, dejar un comentario, todo sirve un montonazo. Este subtítulo ya me gustó. Estamos en página 288. Bien. Mujer tenías que ser, es el subtítulo al que nos vamos a meter en el día de hoy, que estoy agotadísima, pero tenía ganas de hacerlo, porque hace un montón que no subo un video. Pero bueno, recuerden suscribirse, dejar un me gusta, dejar un comentario y todas esas cosas que necesitamos un montonazo. Bien, una de las novedades que tuvo mi segundo mandato respecto del anterior fue que durante ese periodo nos hicieron 5 paros generales y todos por el impuesto a las ganancias. El primero, recuerdo que fue el 20 de noviembre del 2012, impulsado por Hugo Moyano, Luis Barrio Nuevo y Pablo Micheli. El segundo el 10 de abril del 2014, el tercero el 28 de agosto del 2014, el cuarto el 31 de marzo del 2015 y el último el 9 de junio del 2015. Repito 2 puntos, todos por el impuesto a las ganancias. Nosotros hemos cometido errores, ¿quién no? Pero mucha gente no se dio cuenta a lo que nos estábamos enfrentando. En definitiva, a partir de diciembre del 2015, quedó lamentablemente todo más claro. Mauricio Macri había repetido como un mantra durante toda su campaña presidencial: en mi gobierno los trabajadores no van a pagar impuestos a las ganancias. No solo no cumplió su promesa, sino que hoy pagan impuestos a las ganancias el doble de los trabajadores y miles de ellos han sido despedidos en los sectores públicos, industrial y comercial, junto a una enorme pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los que aún conservan el trabajo. ¿No habrán sabido leer lo que teníamos enfrente? ¿No habrán sabido reconocer cuál era el adversario político real? Cualquier semejanza con la realidad. Lo reflexiono y llego a la conclusión de que también ellos fueron permeables al bombardeo mediático constante que se perpetró durante nuestro gobierno. Los medios de comunicación también operaban sobre los Moyano y sobre cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que los votaron pensando que no iban a pagar más impuesto a las ganancias. Y eso que lo expliqué muchas veces. Debí haber previsto que los medios de comunicación también iban a operar sobre ellos. Pienso que ahí es donde me faltó Néstor. Aunque de todas formas, le pasó también a él. Nos pasó a los dos juntos, en 2009, año en el que estábamos con una crisis internacional tremenda, la más grande que se recuerda luego de la crisis del 30. Esta situación se sumaba además al conflicto del año anterior con las patronales rurales que dividió el país. En definitiva, tal vez lo que sacamos en las elecciones del 2009 fue bastante bueno a pesar de todo. En retrospectiva,
Imagino que después de la muerte de Néstor tendría que haber pensado en alguien para cubrir la parte que hacía él con el peronismo, con el PJ, con los dirigentes. Aunque razono que inclusive estando Néstor podría haber pasado lo mismo, porque a él también muchos dirigentes lo abandonaron. A veces creo que debería haber intentado que Moyano no se enojara, pero en todo caso pensarlo ahora es contrafáctico. La ruptura con Moyano comenzó cuando él vino a hablar conmigo antes de las elecciones del 2011. Todo el mundo cuenta como anécdota y comienzo de la diferencia, el día que Moyano dijo, durante un acto en el estadio de River el 17 de octubre del 2010, que debía haber un presidente trabajador. A continuación yo le respondí que trabajo desde los 17 años. Lo cierto es que no fue allí. Tiempo después de ese episodio, cuando ya había pasado lo de Néstor, Hugo vino a pedirme que Héctor Recalde fuera el candidato a vicepresidente y que Facundo, su hijo, podía ser el candidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Su propuesta era similar al armado del modelo peronista de colocar un sindicalista o alguien afín al sector en el segundo término de las fórmulas para los cargos ejecutivos. Se empleó en 1973. Atilio López como vicegobernador de Córdoba, Eulalio Escalada del Sindicato Unido de Petroleros del Estado, SUPE, como vice de Santa Cruz, Victorio Calabró en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza el vicegobernador Alberto Martínez Vaca. Carlos Mendoza también era sindicalista. En aquel momento no le dije que no, pero después tomé las determinaciones que se conocen. Con Néstor siempre tuvimos una buena relación con el movimiento obrero. Hay una imagen en mi cabeza que nunca voy a poder borrar. Isabel Martínez de Perón sentada en medio de López Rega y Celestino Rodrigo en 1975 y su enfrentamiento con los gremios por las paritarias en pleno Rodrigazo. Como ahora la puja era porque querían ponerle techo a las paritarias en medio de un tarifazo y una devaluación brutales. Siempre recuerdo esa reunión tan tensa en Olivos cuando Adalberto Wimmer, dirigente del sindicato Luz y Fuerza, le dijo a Isabel: señora, el movimiento obrero no va a aceptar esa paritaria. La situación del país era muy crítica por la presencia de la AAA y de la guerrilla. Perón había muerto el 1 de julio del año anterior, era un escenario muy complejo. El 27 de junio de 1975, en una inmensa movilización, los trabajadores echaron a Rodrigo y a López Rega de Plaza de Mayo. Ambos renunciaron a unos pocos días. Sí, ya sé, esto lo conté también en el capítulo 3, pero creo que no está de más para entender la significación del alineamiento de trabajadores y gobiernos populares. A Moyano lo conocí cuando era diputada y Néstor gobernador. En aquel entonces él era muy cercano a Alicia Castro, que en esa época era secretaria general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, y a Juan Manuel Bocha Palacios, del gremio de colectiveros, con quien Moyano había fundado en 1994 el Movimiento de Trabajadores Argentinos, MTA, para enfrentar al viejo modelo sindical y en oposición a las políticas neoliberales del gobierno de Menem. Cuando escucho a veces a Moyano hablar de Néstor, siento que allí reside parte del problema que tuvimos, el machismo, que es un signo distintivo en vastos sectores del sindicalismo argentino. Porque en realidad es a mí a quien conoció mucho antes y fui yo la que no le dio quórum a la primera reforma laboral, la de Herman González en 1998. Como habíamos hecho una muy buena elección, tanto en 1995 como en 1997, 4 de los 5 diputados de Santa Cruz eran nuestros: Sergio Acevedo, Liti Mondelo, Rita Drisaldi y yo. También estaba con nosotros el diputado entrerriano Juan Domingo Zacarías. Los 5 estuvimos un mes y medio sin darle quórum a la reforma laboral que pretendía implementar Herman González. Fueron varios en esos días los que intentaron convencernos de que diéramos quórum para el tratamiento de la ley. Desde Rodolfo Daer, que era el secretario general de la CGT, acompañado por Saúl Ubaldini, hasta los llamados de Eduardo Duhalde, a mí y a su esposa Chiche, a Sergio Acevedo. Fue una pelea de muchas semanas. Finalmente, el 3 de septiembre de 1998, después de un mes y medio de resistencia, el diputado del PJ y presidente de la Unión Industrial Argentina, Claudio Sabastiani, llegó a último momento para dar quórum y pasadas las 12 de la noche se aprobó el proyecto de ley.
Cuando 2 años después, en abril del 2000, el gobierno de la Alianza, integrada por la Unión Cívica Radical y el FREPASO, logró que se aprobara la ley de reforma laboral, conocida como la ley Banelco, quedó claro que la posición de sus dirigentes a la reforma laboral durante la presidencia de Menem no era ni por ideas ni por convicciones. Esa ley era peor que la del gobierno anterior y además habría sido aprobada por el pago de sobornos a senadores del bloque habría sido aprobada por el pago de los sobornos a senadores del bloque justicialista por parte del ahora oficialismo. Un escándalo. El ministro de Trabajo del FREPASO, el mendocino Alberto Flamarique, fue señalado como quien habría repartido el dinero para lograr la sanción de la ley. Recuerdo una famosa carta anónima que llegó en medio de una reunión de labor parlamentaria, que fue leída por el entonces vicepresidente Carlos Chacho Álvarez. Estaba sentada en mi banca de diputados cuando alguien me alcanzó una copia. Cerca mío se encontraban el presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista, Humberto Gringo Rogero, Mario Das Neves y Graciela Camaño, quienes habían apoyado fuertemente el proyecto de reforma laboral del gobierno de la Alianza. Cuando leí el anónimo, mi primera reacción fue decir, esto es cierto. Había estado en ese bloque desde el año 1995 hasta el 10 de diciembre del 97. Antes me habían echado y decidí armar un bloque con Felipe Ludeña, que era el otro senador por mi provincia. Con lo cual, hablaba con conocimiento de causa. Sabía cómo funcionaba y me pareció que la descripción de los personajes y las cosas que decía la carta eran muy convincentes. Terminé de leerla y le dije a Rogero, esto es cierto, no tengo ninguna duda, y se la di para que la leyera. Después lo dije, de lo que los salvamos a ustedes cuando acá en Diputados nos opusimos a la reforma laboral de la Rúa. Me miraron y no respondieron nada. Claro, tenía razón. En el año 2000, todos los dirigentes y diputados que se habían opuesto en 1998 a la reforma laboral de Menem, cuando era oposición, ahora que eran gobierno la apoyaban. Y el dualdismo, que la había apoyado en 1998, ahora que era oposición, combatía a la de la Rúa. Creo que es una de las claves de las frustraciones argentinas. Votar no de acuerdo a lo que piensas, sino a lo que te conviene política o electoralmente. Una auténtica tragedia. Moyano lo sabía de mi militancia en contra de la precarización y de la flexibilización laboral. Y sabía también que mi postura no obedecía a un posicionamiento oportunista por ser opositora o por ser la mujer de Néstor, que en ese momento era gobernador en la provincia de Santa Cruz y ni siquiera soñábamos con la presidencia. El destino es increíble y Néstor se terminó colando por las endijas de la historia. Vamos a leerlo de nuevo. El destino es increíble y Néstor se terminó colando por las endijas de la historia. Hoy, mirando y recordando esas cuestiones, me resulta aún más injusto lo que pasó después. Creo que muchas actitudes revelan la presencia de la misoginia en amplios sectores de nuestra sociedad. No se bancan una mujer que les pueda discutir de igual a igual a los hombres. Tal vez, como mujer, se puede discutir y no tener razón, pero si además de discutir se la ganás, les resulta absolutamente intolerable. Lo que le reconozco a Hugo Moyano, aunque después de todos los enfrentamientos que tuvimos, es que él nunca traicionó a los trabajadores de su gremio, algo que sí han hecho otros dirigentes. Considero que Moyano, después de Saúl Ubaldini, fue el último gran secretario general que tuvo la CGT. Cuando fijaba la paritaria, esa era la paritaria para todos y todas. Cualquier modelo político y económico necesita tener un secretario general de la CGT que sea eso, el representante de los trabajadores en la mesa de discusión, con los patrones y con el Estado, con la composición tripartita. No estoy descubriendo la pólvora ni proponiendo nada esotérico, sino un modelo político de conducción tripartita, como lo recomienda la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, donde están el Estado, los trabajadores y los empresarios. Cuando Moyano, para enfrentarme, hablaba bien de Néstor y mal de mí, no se trataba de una cuestión de identificación ideológica. Estoy convencida de que la cuestión de género pesaba y mucho. Si se tratara de una cuestión ideológica y de antecedentes en la defensa de los trabajadores, mi conducta siempre demostró en cada lugar que ocupé y en cada momento histórico que me tocó actuar, que siempre estuve del mismo lado.